importante conferencia a cargo de Julio Gutiérrez Samanez sobre la iconografía de Garcilaso, y actuarán como panelistas distinguidos profesionales que los anunciaremos oportunamente. Como es obvio, las palabras de presentación de este programa quedan a cargo del profesor Enrique Rosas Paravicino, reconocido intelectual y escritor cusqueño, actual presidente del Instituto Americano de Arte, quien tiene a su cargo las palabras de presentación de este programa. Enrique, muy buenas tardes, bienvenido, adelante. Sí. Muy buenas noches. El Instituto Americano de Arte del Cusco y el Foro Cusco se complacen en presentar esta exposición y a la vez la conferencia denominada Iconografía del Inca Garcilaso de la Vega, un trabajo de investigación de nuestro consocio ingeniero Julio Gutiérrez Samanez, quien forma parte de ambas instituciones, es decir, del Foro Cusco y del Instituto Americano de Arte. Como bien sabrá apreciar el público, lo que vamos a ver ahora es un registro pormenorizado de lo que habría sido la semblanza física del Inca Garcilaso de la Vega, según la variada inspiración de diferentes artistas a lo largo del tiempo. En efecto, son numerosos los pintores, escultores, silograbadores, dibujantes, etcétera, que han ensayado aproximaciones a lo que pudo haber sido el rostro y el cuerpo del Inca Garcilaso, toda vez que este ilustre peruano no ha dejado un testimonio pictórico de sí mismo, ni retrato, ni un simple dibujo de cómo fueron sus facciones de mestizo americano. La ausencia de esta imagen ha dado lugar a que los artistas se explayen y generen todo un corpus estético acerca de la imagen física del autor de Comentarios Reales de los Incas. Esta actividad virtual la concretamos hoy 23 de abril, que viene a ser un aniversario más del fallecimiento de este insigne cronista e historiador, hace ya 405 años allá en la ciudad de Córdoba, España. Pese a la enorme desolación que hoy nos genera la pandemia del coronavirus, no podríamos dejar de honrar la memoria del Inca Garcilaso de la Vega, como lo hemos venido haciendo siempre en el curso cada año en esta fecha, por cuanto él es el padre de nuestra tradición letrada, el primer peruano que por mérito intelectual asoma a los predios de la historia universal. A ello cabe añadir que el autor de este registro iconográfico, Julio Gutiérrez Samanez, apasionado garcilasista y directivo del Instituto Americano de Arte Cusco, es a la vez un apasionado hombre de ciencia y de letras que sabe combinar exactamente la ciencia con las humanidades, puesto que él es también ingeniero, escritor y un artesano laureado a ámbito internacional. Apreciémoslo entonces en su faceta de investigador de temas históricos. He aquí la iconografía del Inca Garcilaso de la Vega. Adelante, Julio. Muy bien. Buenas noches. Por invitación de Enrique Rosas Paravicino, el distinguido escritor cusqueño, presidente del Instituto Americano de Arte, voy a presentarles este trabajo titulado El retrato del Inca Garcilaso de la Vega, de cómo los cusqueños, o peruanos en general, hicimos el retrato del Inca Garcilaso de la Vega. Cómo lo creamos, cómo lo construimos. De eso va a tratar este tema. Francisco González Gamarra, uno de los artistas más importantes del Perú, y sin duda el pintor cusqueño que tuvo más renombre a escala universal, pintó
este bello trabajo titulado Saludo al Sol, Inti Muchay, algo así. Él representa una etapa renacentista del arte de nuestra tierra, ¿no? Es una época clásica. Fíjense la calidad de la concepción, el trabajo, lo que decimos la artesanía del trabajo, cómo ha trabajado el pincel para crear esta maravilla en formato grande. Esa es la obra de González Gamarra. Como él, creador de toda una serie de obras sobre los incas, desciende de toda una dinastía de artistas que entre mestizos, indígenas, españoles, incluso italianos, sembraron este arte en América con motivo de darle uso para la evangelización. Es decir, el arte venía ahí como algo utilitario y desde luego sacó muchísima gente de gran calidad como artistas entre los propios peruanos o indígenas originarios. Este es un escudo, supuestamente el Inca Garcilaso. Es un estudio recreado, pero ahí se ve como se hacen estos escudos. La mitad es inca y se ha reconstruido ahí el Mascaipacha, el sol, la luna, etcétera, los iconos, las culebras de oro y de plata, etcétera. Y al lado izquierdo están los escudos de las familias de Garcilaso de la Vega, españolas, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esto de la iconografía de los incas de la colonia? Porque tuvieron que crear con la pintura. Y en ese transcurso de la creación hubo una simbiosis. Y eso es lo que se muestra en este clero pintado, ya con lacas y con colores, en madera y en frío. Una técnica nueva traída desde España, que se trabajó desde China, desde lejano oriente, como la cerámica, como las otras tecnologías que vinieron con los españoles. Vino Occidente y Oriente juntos. Aquí ya vemos unos cuadros de incas, ¿no? Completamente realistas, en unos casos, en otros con toda su simbología. Ahí está un inca que tiene un sol en el pecho. Según el estudio de Donato Amado, ese sol es el que está en una universidad, en un museo en los Estados Unidos y que lo usamos como sol del Cusco. Y él ha demostrado, ¿no? Bien, aquí vemos los matrimonios, ese matrimonio famoso que hay en un cuadro de la Compañía de Jesús, ¿no? Donde vemos aquí a los incas, la princesa que estaba siendo entregada a una especie de príncipe que era sobrino de uno de los santos, ¿no? De Ignacio de Loyola. Como santo está vinculado al cielo mismo, ¿no? Ahí está la sagrada hostia, etc. Y hacen un matrimonio arreglado prácticamente para que García de Loyola sea dueño de lo que le correspondía como heredad, ¿no? a la princesa con la que se casaba. La iconografía del Inca Garcilaso, invención de su rostro. Acá muestro dos rostros, uno que posiblemente sea cuando era joven, muchacho, y otro que le hace el gran pintor Francisco González Gamarra, ¿no? Un rostro que para nosotros es Garcilaso, o sea, nadie podría decir que no lo es, ¿no? Por todo el proceso que hubo en su creación.
Aquí un sacerdote, el padre Ambrosio Morales, muestra que había descubierto en un cuadro unos nombres que decían lo siguiente, ¿no? A devoción de Gómez Suárez de Figueroa, Inga, año 1556. Cuando el Inca tenía como 17 años, más o menos, ¿no? Era joven, y ahí está el cuadro. Es una virgen, y como devotos están Gómez Suárez de Figueroa, que sería el Inca Garcilaso después, y una hermana que por padre, ¿no? que más o menos es contemporánea con él, ¿no? Y está pintada allí. ¿Qué más hay sobre el retrato del Inca? Porque no lo conocemos, lo hemos creado, etcétera, pero por ejemplo, de Miguel de Cervantes, hay un retrato escrito por él mismo. Entonces, en base a ese retrato escrito por él, alguien le ha hecho una biografía, un rostro, ¿no? Le ha creado una iconografía. Igual que muchos, ¿no? De Shakespeare no se conoce, pero se ha hecho, ¿no? Se ha construido su imagen. Del único, me parece, o de los pocos que hay, es de Góngora, ¿no? Que el pintor Velázquez le hizo un retrato muy reconocido. Bueno, Garcilaso se pinta, ¿no? O es visto por una tercera persona que había sido discípulo de un hijo que crió Garcilaso, o era su hijo, y que a su vez había recibido un libro cuyo dueño era el propio Inca Garcilaso. Y en las contratapas de los libros antiguos se escribían, ¿no? Entonces hay una anotación manuscrita que el padre Vargas Ugarte había descubierto, ¿no? Que era un libro del siglo XVI, que eran los tratados de Bartolomé de las Casas, y que dicho ejemplar había pertenecido al propio Inca Garcilaso. Y esto lo hacía constar su poseedor, don Diego de Córdoba. Y dice lo siguiente: este libro lo estimo mucho. Escribía en la cubierta de pergamino en caracteres difícilmente descifrables, dice el padre Vargas Ugarte, porque fue de Garcilaso Inca de la Vega, nieto de Inca emperador del Perú, o Pirú. Y más adelante, en la misma cubierta se añadía estas inesperadas palabras, escritas por letra distinta que correspondían a un hijo de don Diego, a don Íñigo Córdoba Ponce de León. Acá esto me está molestando y voy a mover ya. Y dice esto: esta letra de arriba es de la mano que esté en el cielo. Fue íntimo amigo del dicho Inca Garcilaso de la Vega. Él fue, verdad, dice, ¿no? Algo así, este hombre, de muy buenas partes y santa vida, era sabio y prudente, murió en un hospital por su voluntad, quitando los pobres, y que asistió muchos días. Yo le conocí y tengo de él mucha memoria. Era entremediano de cuerpo, moreno, muy sosegado en sus razones. Y luego la extraña información: tuvo en España un hijo que yo conocí mucho y se parecía a su padre. Díjome muchas veces que él había escrito los comentarios reales, que son los libros que su padre había escrito de las Indias,
y que él los había escrito todos de su mano. ¿Se mueve esto? Bien. Búsqueda de un rostro para el Inca Garcilaso. En 1939, el Comercio del Cusco saca esta nota. Esto es del libro La tradición de Rosano Calvo, sobre el pintor Juan G. Medina. Para encontrar alguna fuente de información, por remota que sea, Medina ha tomado por modelo el retrato de un lejano descendiente de Garcilaso por línea paterna, el doctor Manuel de Vega, bisabuelo del que fuera ilustre periodista doctor Ángel Vega Enríquez. Se trata de un tipo mestizo, con mayor porcentaje indígena, tez cetrina alta y pronunciada frente, ojos oblicuos ligeramente. Este retrato ha servido de punto de referencia a Medina y de él ha tomado algunos rasgos para su semblanza. Esta es la referencia étnica de procedencia que usa Medina. Y ahí está el retrato. Salió una revista precisamente con ese nombre, Garcilaso. Ese óleo pintado por Juan G. Medina, en base a otro óleo sobre un bisabuelo, ¿no? del periodista Ángel Vega Enríquez. Aquí lo vemos más de cerca, ¿no? Un personaje así mestizo, como decimos, que tiene rasgos indígenas, la nariz, los pómulos, la piel más o menos oscura, los ojos, dice, oblicuos, etc. Esto es un escrito de mi padre sobre González Gamarra, y dice lo siguiente, que nuestro máximo pintor como buen cusqueño fue gran admirador del Inca Garcilaso de la Vega, de quien creó una iconografía universalmente aceptada y difundida en numerosas copias y réplicas hechas por el mismo artista, según manifiesta en un artículo periodístico publicado en El Comercio de Lima el 12 de abril de 1968, con ocasión del 434 aniversario del nacimiento del historiador mestizo. Declara González Gamarra que durante su permanencia en los Estados Unidos investigó acerca de la iconografía del Inca y en la imposibilidad de encontrar una versión auténtica que no existe, o al menos no se ha encontrado hasta hoy, pintó en 1925 una versión evocatoria de Garcilaso, escribiendo sus comentarios reales, 1925. Mientras se encontraba en Nueva York, este cuadro fue adquirido por el coleccionista norteamericano Mr. Soper, y una réplica de la misma obra le fue obsequiada al presidente Leguía. González Gamarra retrató al Inca de medio cuerpo, sentado ante su mesa de trabajo, solamente el busto en medallones que replicó numerosas veces, y dos de cuerpo entero, uno de ellos vestido de clérigo, que también repitió, lo hubiera hecho 100 veces, según sus propias palabras. Dice en efecto el pintor, comillas, si en vida del Inca Garcilaso no tuvo un pintor que le hiciera su retrato, 274 años después de su muerte, apareció un paisano suyo dispuesto a pintarle no solo un retrato, sino 100 retratos más, de ser posible, para exaltar más su memoria. El Comercio de Lima, 12 de abril de 1968. Aquí está una de las evocaciones. Está Garcilaso de la Vega, está pintando o escribiendo, en este caso es el escritor, y el pintor ha imaginado a todo un séquito del Inca y un grupo de españoles como un combate, un encuentro, una cosa así. En estas condiciones conseguí ese documento. Tomé foto a un recorte que tenía mi amigo Edwin Chávez de su papá, el doctor Manuel Chávez Bayón. Este es el otro retrato al que se refiere con sus medallones y su pluma, etcétera, que hizo también González Gamarra. Este no es el original, no he podido conseguir. Esta es una copia litográfica. Esta sí es obra original, está en la municipalidad, Garcilaso de la Vega, por Francisco González Gamarra. Fíjense la semejanza con el anterior
retrato que vimos de Medina. Luego otro, que es el que ya les mostré, un cuadro de formato grande, que es este. En este caso no es el original, es un cuadro pintado por Manuel Gibaja, que se encuentra en la municipalidad. Otro cuadro de González Gamarra, ¿no? Con un fondo metálico, como dorado, ¿no? Ahí pone quizás él sea el que haya diseñado ese escudo, ¿no? Porque ahí está completo, y eso ya es pintura de González Gamarra. También de González Gamarra, lo ha comprado, me parece, el Museo Regional de Historia. Otro retrato que no creo que sea de González Gamarra, pero lleva todas las características, ¿no? La frente alta, excesivamente alta, el rostro largo. Este también es de González Gamarra, reconocido. Probablemente también este en que está de clérigo, aunque dice que que González Gamarra ha pintado a un Garcilaso de clérigo, pero no creo que sea este, ¿no? Las características, la calidad de trabajo de González Gamarra se notaría inmediatamente. Esto es de José Sabogal, ¿no? Pinta a Garcilaso como mitad indígena, inca, y mitad español, y con su pluma, ¿no? Con su pluma y una lumbre. Este cuadro pintado de Garcilaso de la Vega por el maestro Teófilo Benavente. Este es ya más moderno, de nuestro amigo Chillico de Aguilar. Este es un retrato del Inca Garcilaso, grabado en madera, hecho por José Sabogal en su estancia en el Cusco. Este es un dibujo para grabado. Todavía no se ha hecho el grabado, es solamente el dibujo. Y para hacer el grabado hay que quitar toda la parte blanca con las gubias y dejar todo lo que está negro en la madera. Ese es el grabado. Y se hace al revés, en inverso, como en espejo. Este es el dibujo para el grabado, ¿no? De Mariano Fuentes Lira, fíjense la calidad, y ya con una concepción cubista, moderna, contemporánea. Estas son viñetas de del Dominical del Comercio, donde salían las publicaciones del doctor Aurelio Mirequizada, ¿no? Unos grandes garcilasistas. Son algunas litografías, en otros casos son pluma. Siempre Garcilaso con los bigotitos y una barbita. Esta es la carátula de la revista del grupo del Centro Garcilaso, que se hizo en 1939, en esa época, con motivo de uno de los centenarios de Garcilaso, ¿no? De su nacimiento. Son dibujos este dibujo, el retrato es Manuel Gibaja, está con su firma, a pluma, en base al retrato de González Gamarra. En este otro es el periódico El Expreso, me parece, de una noticia o un artículo que publicaban sobre Garcilaso la Vega. Este Garcilaso salió en unas carátulas de libros, los comentarios reales, ¿no? Libros baratos, en 3 tomos que llegaron muchísimo a la juventud, sobre todo, ¿no? Yo leí los comentarios en uno de estos libros. Este es un billete de 10 soles o intis, me parece, en que salió también el Inca Garcilaso con un rostro bastante español, ¿no? Como más español que indígena. Este rostro, que se parece a los de González Gamarra, salió en este billete de 10,000 soles de oro. Y ahí estará la fecha, 1981, ya hace tiempo. Este es un dibujo del pintor Edwin Chávez, ¿no? Con su estilo, es un dibujo para hacer un trabajo grande, un mural o algo así.
incluso está dividido. Un Garcilaso de la Vega también visto por él. Otro trabajo artístico de artistas jóvenes de nuestro Cusco. Tengo el nombre, no está allí puesto, pero muestra a Garcilaso como intermedio entre ambas razas madres, ¿no? Otro trabajo moderno con letras, con un cuadro parlante, le dicen, ¿no? A estos cuadros en los que uno puede leer cosas. Otro interesante me parece que es una serigrafía o es simplemente un dibujo, ¿no? Pero interesante, puede ser también una litografía. Este trabajo de Grisa Camargo, una artista joven, con palitos, con pedazos de paja inclusive, me parece. Otro trabajo ya surrealista, fíjense los ojos como derramando líquido negro, ¿no? De dolor, de tristeza o simplemente por el abandono, qué sé yo, y todo alrededor ahí se ve un dólar, se ve la situación en fotografías que se han tomado adrede, ¿no? Para ilustrar la imagen y el fondo y la modernidad en la que se está viendo a este personaje en esas condiciones. Y podemos ver más cerca los ojos, que son lo que más llaman la atención. Ese que es extraordinario, ¿no? Es un cuadro que tiene muchos espejos y la gente podía ver su cara y comparar y veía esos ojos en movimiento que le movían el cerebro. Un cuadro psicológico interesantísimo y uno podía verse en el retrato o digo en el espejo y ver cuánto de Garcilaso tenía. De este tengo creo el nombre inclusive del artista, esa sensación terrible que hacen los cuatro ojos, ¿no? Yo me explico como que si fuera el pasado y el presente viéndose en el rostro de este personaje, por eso se llama Los ojos de Garcilaso presentes, Carlo Calanche León, tinta acrílica sobre espejo, 1,20 m por 1 metro, 120 por 100 centímetros, etcétera. También hay pintura mural, ¿no? Esta de Sabogal, que está en el Hotel El Cuadro. Por eso es valioso ese hotel, por estos cuadros de Sabogal. La gente no sabe por qué, creen que hay que tirarse abajo ese monumento arquitectónico de este siglo, ¿no? Ahí está Garcilaso en un fondo donde se puede apreciar ahí una llama, unos cerros, montañas. Este es un trabajo que ya no existe, lamentablemente. Cuando derrumbaron el colegio, Garcilaso desapareció. Todo el patio tenía una cenefa grande con toda la vida del Cusco y cultural. Y había un espacio donde estaba el Inca Garcilaso de la Vega y yo le tomé esta foto. Lamentablemente no tengo de todo, habría que reconstruir, debe haber gente que ha filmado o pintado, o digo, fotografiado este mural de José Pacheco, pintor cusqueño, pintor de la Escuela de Bellas Artes. Tampoco ya existe este mural que es hecho por los alumnos. Se ve a Garcilaso, se ve sus luchas, etcétera, o a Tupac Amaru también se le ve. Aquí Garcilaso como presenciando un encuentro entre un español y un inca. Se ve a un inca tocando algún instrumento, el sol, etcétera. Trabajo de los alumnos, ¿no? Trabajos muy sencillos, pero creatividad propia, auténtica. Esculturas, bustos y monumentos. Esta escultura de Joaquín Roca Rey, es un gran artista peruano, está en Italia esta obra. De Antonio Sánchez, uno de los maestros de escultura de la Escuela de Bellas Artes, hizo este trabajo que está en el Instituto Americano de Arte actualmente. Este busto que estuvo en la avenida Pardo, después al frente del Colegio Garcilaso y después dentro del colegio, nos salió en este boletín municipal el año 39, el año del aniversario del nacimiento de
el centenario, tercer, cuarto centenario del nacimiento de Garcilaso de la Vega, el cuarto. Este es de otro monumento. Esta cabeza está en la Casa Garcilaso actualmente. No he podido determinar quién ha sido el artista que lo ha hecho, pero es una cabeza modelada en arcilla probablemente y vaciada en molde, de bronce, perdón. Ahí está el monumento al que me refería cuando estaba al frente del Colegio Garcilaso. Y ahora este monumento que se llevó del parque donde ahora está la SUNAT, ¿no? Y estuvo cuando era parque ese monumento y lo llevaron aquí a ponerlo sobre una mole de piedra, ¿no? Gigante, y me parece muy bien. Solo que le han pintado ahora, ¿no? Con criterio escolar, pero bueno, el pueblo sabe lo que hace. Y esta es obra de Tumni Garcilaso. Era un artista de origen puneño que tenía ese apellido y era escultor. Y trabajó esto, ¿no? Creo que estoy confundiendo, perdón. Este no, les voy a mostrar el otro que es de Tumni Garcilaso. Aquí, esto es en España, un trabajo de Edwin Chávez. Este trabajo que ha hecho nuestra amiga Ana María Galvez, también socia de nuestro Instituto Americano de Arte, cuando fue directora, hizo que un espacio de la Casa del Inca Garcilaso esté dedicado a este personaje. Y para eso hizo esta mesa donde uno puede leer al lado de la imagen del Inca Garcilaso los comentarios reales cualquier día en la Casa del Inca Garcilaso. Está la imagen. Y también hay un espacio donde está la madre de Garcilaso, la princesa Chimpogrio, el padre, señalando al retrato de Garcilaso, uno de los retratos que ha comprado el museo, me parece, a la familia de Francisco González Gamarra. Bueno, eso era lo que quería mostrar. Muchísimas gracias. Ojalá que haya cumplido con el tiempo. Sí. Patricia, sí, adelante. En tanto Carlos se presente, quiero yo felicitarle a Julio por este abnegado y minucioso trabajo que ha desarrollado en torno a lo que se llama la iconografía del Inca Garcilaso de la Vega. Es un trabajo admirable, repito, muy pormenorizado. Ha tenido que recorrer diferentes espacios, Julio, para poder concretar esta enorme labor. Y quisiera preguntarle a Julio, decir, ¿cómo ha sido la metodología que ha empleado para hacer esta labor? ¿Qué procedimientos ha utilizado? ¿Y cuánto tiempo le ha llevado este trabajo de iconografía del Inca Garcilaso de la Vega? Julio, por favor. Gracias, Enrique. Bueno, ¿cómo empezar? Leí bastante a Garcilaso, me gustaba leer a Garcilaso. Poco a poco comencé a leer los comentarios, que no se lee de golpe, sino por pedacitos, y luego me decidí a hacer una lectura completa. En todo eso vi que era necesario, pues, que haya una historia de este tema, ¿no? Del rostro de Garcilaso, cómo había sido hecho, quiénes habían intervenido, qué personajes, qué pintores, y por ahí encontraba algún material que tenía que ver con el tema, le tomaba una fotografía, fotocopia o lo que sea, y fui reuniendo el material, sin pensar que después iba a tener ¿no? Uno empieza siempre es como un hobby, a veces tiene como un tic-tac, un tuk-tuk, uno piensa que después va a poder ser algo importante. Y así fue como fui haciendo un folder con todo el material, allí reuniendo los materiales y lo que anotaba también, arrancaba y lo ponía ahí, ¿no? Anotaciones donde estaban ya vertebrándose partes de este discurso.
Y ese fue el motivo. Cuando encontré estos documentos como el del padre Vargas Ugarte, por ejemplo, fue algo importante, ¿no? Me sacudió, me obligó a seguir trabajando más profundamente, porque era como tener en manos algo que se conocía poco, ¿no? Porque estaba publicado, cualquiera podía conocer, pero no se había difundido, digamos. Entonces, allí fue que me interesé a ordenar más, ¿no?, el trabajo, y encontré los huecos, los pedazos que faltaba. Y por ahí estuve en exposiciones donde los artistas presentaban siempre a Garcilaso de la Vega. Hemos vivido varios momentos en que se recordó a Garcilaso de la Vega, el 2009, el 2012, etcétera. Entonces, de todo eso he ido reuniendo, ¿no?, los materiales, buscándolos. No está acabado todavía, seguramente que tiene muchas cosas que hay que llenar y discutir allí, pero ya es un trabajo que puede servir de modelo para otros, ¿no? Para que trabajen, por ejemplo, a otros cusqueños notables que no aparecen, como el Lunarejo, por ejemplo, de esa época, que era cusqueño, porque esa vez su tierra, que ahora es Apurímac, era de Cusco, y él se llamaba cusqueño a sí mismo. Bueno, cosas así, ¿no? Para ir recopilando nuestra memoria histórica, porque como cusqueños tenemos el deber, ¿no? Vivimos esta tierra con tanta historia de hacerles historia y mantenerla, ¿no? Y eso era a pie, ¿no? Ya. Gracias, Julio. Vamos a dar paso a otro de los panelistas anunciados, pese a que no está el profesor Carlos y creo que tampoco Patricia. Estaba anunciado como panelista un representante del Foro Cusco. Entonces, invitamos a Oscar Liendo para que nos haga su comentario y también destaque la presencia del mestizaje, el primer mestizo americano, el primero que reconoce ser mestizo y es un hombre de talla universal. Entonces, por favor, Oscar, te escuchamos en tu intervención como panelista. Tu micro, por favor. Gracias. Buenas noches. En primer lugar, mi satisfacción de participar en un evento dedicado a un personaje que definitivamente ha marcado rumbo en la historia de nuestro país. La exposición que nos ha hecho el ingeniero Gutiérrez nos ha permitido ver su permanencia, su presencia en el campo artístico, en este caso pictórico. Esto es una señal, pues, de una presencia, de una orientación, en este caso artística, que se relaciona, pues, a su aspecto físico, a su contextura, etcétera, y que habla, pues, del interés que siempre ha generado Garcilaso. Yo creo que ello debe de mencionarse en todas sus perspectivas, ¿no? Y quizás ahora que nuestro país está afrontando una grave crisis global, podríamos decir, es el momento, pues, de reflexionar también sobre el mensaje de Garcilaso, la pertinencia de su ejemplo y de sus ideas. Yo solo quisiera compartir con ustedes dos imágenes que reflejan lo que pretendo destacar de Garcilaso. Como ustedes saben, y aquí hay una de las imágenes que ya nos ha presentado el ingeniero Gutiérrez, tenemos un texto del propio Garcilaso definiéndose como persona. Y dice textualmente: a los hijos de español y de India, o de indio y española, nos llaman mestizos, por decir que somos mezclados de ambas naciones. Aquí toca un punto central que tiene que ver con la constitución de nuestra identidad. Aquí asume su condición de ser mestizo y da pie
a lo que luego él expresa, diciendo, fue impuesto por los primeros españoles que tuvieron hijos en Indias. Ahí habla también de otro factor importante, que fue una relación de imposición. Es un mestizo no necesariamente nacido de una relación horizontal, amorosa, sino de una imposición. Importantísimo, importantísimo en la definición del mestizaje, porque no se puede negar, no se puede negar que tuvo un carácter de imposición y no necesariamente un carácter de complementación. Y luego él dice, y por ser nombre impuesto por nuestros padres y por su significación, reitera, ¿no? Del carácter de este mestizaje impuesto, me lo llamo yo a boca llena y me honro con él. Aquí eleva él un concepto fundamental, que a pesar de lo dicho, proclama su dignidad, proclama una suerte de orgullo de su situación y dice que me lo llamo yo a boca llena, algo que es lo contrario a estar callado. Otro elemento fundamental, ¿no? El mestizaje ha tenido un carácter vergonzante en nuestra cultura y en nuestra historia muchas veces. Pero él lo asume y lo trasciende, y lo proclama a boca llena, lo expresa, y me honro con él. Otro concepto fundamental, o sea, él asume que su condición de mestizo no solo debe ser callada, menos aún vergonzante, sino debe ser honrada. Aunque en Indias, si a uno de ellos le dicen sois un mestizo, lo toman por menosprecio. Hablo la lengua que mamé en la leche. Otro concepto también que tiene mucha vigencia, pues no solo es de su época y se ha prolongado, el carácter de menosprecio, despectivo, ¿no? Vergonzante, decíamos, que tiene la condición de mestizo. Y él finalmente dice que habla la lengua que mamé con la leche, reivindicando al quechua. En este texto apretado, creo que está la síntesis de todas las dimensiones y los prejuicios y valores que tiene el mestizaje. Una pregunta o una cuestión que él se hace en su época y que hasta ahora, siglos después, tiene plena vigencia, porque nuestro país aún no termina de resolver el problema de su identidad. Y parte de ello es el asumir su mestizaje. Nuestro país todavía, y esto lo vemos en los tiempos actuales, donde ahorita prácticamente se está estableciendo una fractura sociológica en nuestro país, con motivo de las elecciones, ¿no? De un sector postergado del campo y un sector urbano, de un centralismo y una provincia. Detrás están todos estos conceptos y estas ideas y, por supuesto, nos demuestran pues la tremenda vigencia, proyección, gran intuición del legado del Inca Garcilaso, que ahora nos recuerda, ¿no? Que todos estos conflictos, que todos estos desencuentros tienen una salida y que él la propone al decir y a invocarnos a que nos llamemos mestizos a boca llena y honrarnos con él. Esto que evidentemente tiene que ver con su situación personal, se proyecta porque el fenómeno del mestizaje no solo se ha dado a nivel biológico, sino también se da a nivel cultural. Y a nivel de la cultura, aún todavía está este dilema irresuelto, ¿no? De cómo asumir este mestizaje del que somos parte. Esta lámina, pues,
con su vigencia nos proyecta a otro problema, que es el segundo mensaje que pretendo analizar de lo que él trató de transmitirnos. Garcilaso también, en su libro, escribe una dedicatoria en los comentarios reales. Y ahí nos dice en su dedicatoria a los indios, mestizos y criollos de los reinos y provincias del grande y riquísimo reino del Perú. Garcilaso precozmente, al terminar el siglo XVI, habla claramente de un país que él denomina reino, grande y riquísimo, donde conviven indios, mestizos y criollos. Es decir, devela el carácter multiétnico de la sociedad de aquel entonces y que siglos después sigue teniendo la misma composición, sumada a migrantes de otros continentes, ¿no? Como es, en este caso contemporáneo, la migración que se recibió en la época virreinal de población afrodescendiente y luego de población asiática. O sea, Garcilaso nos habla de una sociedad multiétnica, de un país con diferentes etnias. Este reconocimiento lo lleva a su conclusión final cuando Garcilaso nos dice: el Inca Garcilaso de la Vega, su hermano, compatriota y paisano, salud y felicidad. El Inca aquí establece claramente que a pesar de la diferencia étnica, considera a todos sus hermanos. Además, los considera paisanos, es decir, hijos de una misma tierra, o sea, unidos por un mismo origen, a pesar de ser diferentes. Y levanta un concepto fundamental para nuestro futuro, que es denominar compatriotas a todos ellos. La primera idea de una patria multiétnica, más allá todavía, de una patria interétnica. Definido este ideal, aquel entonces, creo que se proyecta y nos plantea en tiempos contemporáneos exactamente la misma disyuntiva. ¿En qué medida los peruanos, a pesar de nuestras diferencias étnicas, culturales, regionales, nos consideramos hermanos, nos consideramos compatriotas y nos consideramos paisanos? Un gran tema de un Perú integrado a pesar de su diversidad étnica, que Garcilaso plantea ya prácticamente en el siglo XVI y se proyecta luego en muchas ideas parecidas que a través del tiempo han ido planteando este problema y esta hermosa posibilidad también. Es así que Tupac Amaru, cuando convoca a su rebelión, igualmente, ¿no? Convoca a indios, mestizos, criollos y agrega a los zambos a vivir como hermanos congregados en un solo cuerpo, por ser todos compatriotas originados en este país. Es la misma idea que luego se refleja en Uriel García, que nos habla que el mestizaje, o sea, la mezcla de culturas, es el sustrato, es la base de la futura identidad del Perú, y que termina ya en el siglo XX de forjar Arguedas en su famosa novela Todas las Sangres, creando pues una frase de que resume la necesidad que toda esta diversidad étnica se integre. Tremenda proyección pues de Garcilaso. Este análisis que estamos haciendo
no creo que solo tiene una dimensión nacional. Hace pocos años, cuando se celebró el 5º centenario de la obra de Garcilaso, se hicieron eventos en todo el mundo, utilizando el ejemplo, el paradigma de Garcilaso, como base de lo que se denomina la interculturalidad. Garcilaso es un precursor, no solo peruano, no solo americano, mundial, de la interculturalidad, de la interacción entre diversas etnias, pero no que solo conviven, ni se reconocen unos a otros sus derechos, no, sino que se integran en un proyecto común. Nada menos que el gran drama de la humanidad actual, el gran drama que enfrentan países desarrollados como Norteamérica, que aún no resuelve el tema de la convivencia y más aún integración entre las diversas etnias que lo componen. El problema que enfrenta Europa con la migración igualmente, necesitando de esta migración, se plantea el tema de cómo integrar a esos migrantes de diferentes etnias. Y el gran problema que en otros continentes, como en África, y en Asia, etcétera, se ven afectados de guerras interétnicas, de enfrentamientos y confrontaciones entre etnias y culturas. Es decir, un tema mundial, un tema que tiene proyección hacia el futuro de la humanidad. ¿En qué medida es posible la integración? ¿En qué medida es posible no solo convivir, sino integrar? Porque al lado de todos estos conflictos, nuestro país y estos planteamientos, existen también productos hermosos que prueban que esto es posible en nuestra cultura, desde nuestro arte, desde nuestra literatura, desde nuestra culinaria, desde múltiples aspectos. En nuestro país sí puede exhibir con orgullo la posibilidad de esta integración armoniosa y la creación de culturas y personas y seres capaces de concretar y llevar a cabo este ideal que desde hace siglos nos planteó Garcilaso y que tiene mucha vigencia para construir ese país, ese continente, ese mundo que todos esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias también, Oscar Liendo. Habida cuenta que hemos logrado ya escuchar al expositor y a un panelista, y también hay hermanos del foro y también amigos del Instituto Americano de Arte que están en la sala, tal vez quieran intervenir con alguna pregunta o comentario y sumarse así de manera más activa a este homenaje que estamos rindiendo al Inca Garcilaso de la Vega. Honor y gloria a nuestro compatriota, a nuestro paisano, a nuestro gran hermano, el Inca Garcilaso de la Vega. Por favor, si alguien desea hacer uso de la palabra, estamos dispuestos a escucharle. Creo que Emilce. Por favor, quien tenga prenda su micro y me dice, yo quiero participar. Primero que nada, quiero saludarlos a todos porque me he integrado un poco tarde a la reunión anterior, pero bueno, en esta sí estoy presente desde que se inició. Quería comentarle a Julito que hay otro cuadro en Montilla, en la ciudad donde él vivió. No sé, no estoy segura si allí murió él, pero ese cuadro fue llevado por Daniel
y lo hizo, lo hizo Manuel Ibaja, cuando el alcalde de Montilla se comunicó, o ambos alcaldes se comunicaron, me parece que para una fecha como esta, y la idea ya se venía tratando meses antes o un mes antes para que como homenaje pudiese haber un acto, ¿no? En Montilla, y Daniel viajó con 2 regidores más a España y llevó ese cuadro de Garcilaso para ser expuesto en la municipalidad. Ahí fue un encuentro con el alcalde. Hubo un encuentro con el alcalde de Montilla. Esa foto, yo recuerdo haberla visto hace un tiempo entre las fotografías que había acá, y la voy a buscar para hacérsela llegar a Julio y la incorpore a su álbum. Eso era lo que quería contar. Gracias. Nada más. No sé si por favor, de repente estoy equivocado, si ha podido ingresar el profesor Carlos Rado Yáñez. ¿Quién está pidiendo la palabra? Por favor, prenda su micro y diga quién es. Gilma. Creo Gilma, que... prende el micro. Ya, adelante Gilma. Ya, prende tu micro Gilma, por favor. ¿Me escuchan? Sí, adelante, te escuchamos. Bueno, yo quiero intervenir para, en primer lugar, felicitar. Excelente la disertación de Julio Gutiérrez, que nos ha hecho conocer los posibles rostros del primer mestizo de América, que realmente creo que no sabemos dar el valor de lo que significó el Inca Garcilaso de la Vega, no solo para el Perú, sino para América. Y realmente, aparte de todos, de haber sido escritor, inclusive fue astrónomo, le tienen muchísima consideración. Tuve la oportunidad de viajar a Ecuador, a Quito, y realmente las expresiones que hablaban del Inca Garcilaso de la Vega, sencillamente yo no las he escuchado en el Cusco, pero ahora veo que hay personalidades y los que estamos dentro del foro que realmente conmemoramos una fecha que pasa desapercibida. Es que no sabemos apreciar lo que significa para nuestra patria, para nosotros mismos, el Inca Garcilaso de la Vega. Agradezco mucho porque me he culturizado al escuchar a Julio Gutiérrez, al escuchar a Oscar, al escuchar al presidente del Instituto Americano de Arte, y agradecerles mucho por estos momentos que hemos podido más y valorar todo lo bueno que hemos tenido en nuestra patria. Gracias. Muchas gracias, Gilma. Veo que también está solicitando la palabra la profesora universitaria Flora Virginia González. Si puede prender su micrófono y hacer uso de la palabra. Adelante, Virginia, por favor. A ver, si nos escucha Virginia, para que pueda prender su micro e intervenir. Bueno, dificultades de orden técnico. Sí estoy, Luchito. Buenas Adelante, noches. te escuchamos. Bien, buenas noches. Buenas noches. En principio, quiero saludar vuestra iniciativa, reconocer el trabajo que permanentemente como Instituto Americano de Arte o como esta comisión patrimonialista vienen desempeñando en Cusco. Los que estamos en el camino y que deberíamos poner el hombro a veces no participamos tan activamente. Sin embargo, esta noche llegué un poco tarde, escuché a Julio, parte de la exposición de Julio, luego he escuchado al doctor Oscar Liet. Oscar, ¿no? Y
me quedaba con una sensación, ¿no? Tú sabes perfectamente, yo no soy cusqueña, sin embargo, me precio a veces de ser cusqueñista. Y yo misma sentía vergüenza por mí, porque hay tanto que descubrir en el Inca Garcilaso, desde no solo la identificación que tienen los diferentes grupos sociales respecto a la figura, sino el significado mismo, como lo dijo el doctor Niendo, de este mestizo, ¿no? Del que todos tenemos una ascendencia y que para muchos es el primer ciudadano mestizo en sí, pero que representa toda la peruanidad en términos de pasado, presente y futuro. Yo debo felicitarlos específicamente sobre Garcilaso. Debo admitir que me falta muchísimo por conocer. Sin embargo, creo que este tipo de actividades puede permitir que muchos otros jóvenes tal vez tomen esa iniciativa, ¿no? A los jóvenes les falta tener estereotipos de personajes que la historia o que en la historia, en el transcurso de la historia, han demostrado que es sentirse parte de no solo un territorio, de una procedencia, de una cosmogonía. Y por lo tanto, esta fragmentación que vive el Perú entre aparentemente disputas políticas de izquierda y derecha, están cimentadas en que hay un desconocimiento de la historia y más aún de todo el trabajo que ha hecho Garcilaso. Yo estaba como solamente espectadora. Gracias porque me hayas dado el uso de la palabra, Luchito. Y nada, enviarle un saludo a Enrique Rosas, que también está presente, a Julio Gutiérrez, a la señora Inés, a la señora Gilma Lazara también. Simplemente entré por una invitación que me hiciste llegar y que me llegó al corazón. Los abrazo a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, Virginia. Y a ella queremos comprometerla que en su condición de profesora universitaria, a su vez comprometa a estar en estas tribunas, en estos espacios ciudadanos, a sus alumnos. Ya estamos logrando un acercamiento con el Centro de Estudios Amazónicos Andinos, Mascaipacha, son estudiantes de arqueología, y ya se están acercando, participando. Nos gustaría también que los estudiantes de Ciencias de la Comunicación estuvieran presentes en estos debates, en estas charlas. Bien, si alguien más que está en la sala desea hacer uso de la palabra, por favor, estamos a la espera y en escucha. Mientras alguien se anima, quisiera complementarle a un dato que dio Julio Gutiérrez, de que los murales que existían, enormes murales que adornaban todo el patio de la gran unidad escolar Inca Garcilaso de la Vega, y que tenía incluso un pequeño escenario en la parte alta, un espacio cultural que fue muy bien utilizado, tenía este tipo de ilustraciones y por supuesto mucho sobre Garcilaso, sobre Uriel García. En efecto, esos murales fueron pintados bajo la dirección del profesor José Pacheco Rodríguez, que era profesor del Garcilaso de la Vega, pero también funcionario de la Dirección Regional de Educación y también profesor de Bellas Artes. Después se convirtió en psiquiatra, era medio loco, pero tuvo un equipo con él trabajando, de colegas suyos y alumnos de la gran unidad escolar. Me acuerdo mucho que había un alumno muy entusiasta, que era el presidente de la promoción. No me acuerdo exactamente su nombre, pero sí su apellido. Apellidaba Poblete. Entonces, este muchacho, con gran entusiasmo, siguiendo los pasos de su maestro y con otros alumnos, ayudaron a pintar esos murales. Bien, entonces, no han llegado nuestros panelistas. Entonces, le pedimos al profesor Enrique Rosas que tenga la gentileza de cerrar este conversatorio, esta reunión garcilasista, reiterando nuestro aplauso, nuestro saludo, nuestro homenaje reverente, fraternal, de discípulo al gran maestro, al gran hermano, al Inca Garcilaso de la Vega. Adelante, Enrique, por favor. Gracias, Lucho. Simplemente agradecer primero a nuestro consocio Julio Gutiérrez Samanez
por esta brillante exposición y este trabajo pormenorizado acerca de la iconografía del Inca Garcilaso La Vega. Asimismo, quisiera expresar también la gratitud del Instituto Americano de Arte, al Foro Cusco, por esta coordinación que hemos hecho para concretar esta actividad. No será esta la única, sino que más adelante seguiremos realizando otras actividades en el marco de lo que se llama el Bicentenario de la Independencia Nacional. Asimismo, agradecer a todas las personas que han intervenido como panelistas, como comentaristas. Bienvenidas esas ideas, bienvenidos esos aportes. Y finalmente, agradecer a todo el público que ha prestado su atención a esta actividad. Realmente, Garcilaso, como alguien dijo en forma irónica, es un cadáver exquisito del cual nosotros podemos picar algo. Eso lo dijo un escritor piurano que se llama Miguel Gutiérrez. Finalmente, nuevamente expresar mi reconocimiento a todas las personas e instituciones que he nombrado. Muchísimas gracias y en lo sucesivo seguiremos con actividades de este mismo tema. Gracias. Muchas gracias, profesor Enrique Rosas. Muchas gracias efectivamente a todos los participantes, a quienes han estado presentes en la sala y también a quienes se han sumado a nuestra señal de nuestra página de Facebook. Nuestra página, que es del Foro Patrimonialista Cusco, ha transmitido en vivo y en directo este evento. Además, está siendo grabado para que quede a disposición de quienes quieran volver a escuchar o a informarse más sobre este tan desafiante tema, la iconografía del Inca Garcilaso de la Vega. Pero más que solo su iconografía, sino conocer más, como alguien lo ha dicho, su gran obra, la trascendencia de su obra, de su mensaje. Una vez más, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Será hasta una próxima oportunidad. A nombre de Foro Patrimonialista Cusco y del Instituto Americano de Arte. Dicha sea de paso, el Instituto Americano de Arte es institucionalmente parte del Foro Patrimonialista Cusco. Bien, buenas noches. Hasta la próxima. Tupananchis Kama.